Yo les aviso cuando estemos conectados. Estás sin luz, Alejandro, ¿qué te pasa? Eso es lo que pasa. Me acabo de putear en cordobés con la gente de Claro. Bueno, todavía no hay nadie conectado. Te enseño mi mate, te enseño mi mate. A ver. Espera que voy a buscarlo. Muy bien, muy bien. Espera que no te oigo. Muy bien, muy bien. ¿Aprendiste el curso acelerado? No, el tema es que yo no entiendo si lo tengo que llenar todo de mate, de yerba, eso. Porque se me monta mucho. Te diría en un 75%. Sí. Y el resto deja para que agregarle un poco de agua, pero no tiene que rebalsar. No, ok. Es que siempre lo tomo solo, porque acá nadie toma más. Entonces se hace mucho. Y ahora no lo voy a poder tomar porque si no, no me duermo más toda la noche. Bueno, igualmente. Mira, te enseño la yerba que encontré. Bueno, ya estamos conectados, hay un montón de personas que están sumándose. Cristín te dice, chao. Mira, esta yerba, es una yerba paraguaya. No es una yerba. La compré en una tienda de indianos, era, que venden todas las... Pero por lo menos la encontré. Está muy bien, está muy bien. Estamos colonizando el mundo. Alejandro, estás congelado. Sí. Es mi forma de hacer. Bien. Bueno, se siguen sumando. Y tomás con ¿Qué tal el tiempo allá? ¿Está frío o que veo, Alejandro? Aparte de ser congelado en la pantalla, lo veo con una broma. ¿Qué temperatura tienen allá ahora? En este momento debemos estar en 25 grados. Mierda, no, está caliente. Sí. Está más fresco. O sea. Sí. Alejandro, apagá y prendé la cámara. Creo que no está ni... No está... ha puesto una foto, como sabes, esto, así que está mejor. Lo único que ahí tiene como 20 años más. Ahí está. Ahí está, Alejandro, apareciste. A ver, habla un poco. Hola. Sí, hola. Creo que hay un poquito de delay con tu conversación. Sí, no, es ruin el internet que tengo. Bueno. ¿Escuchan que están golpeando acá al lado? Tengo una construcción. ¿Sí? Tengo una construcción acá al lado. Un poquito, pero abrile. Supongo que ya está oscureciendo, en un rato tienen que terminar. Deberían terminar al menos. Bueno. Un par de minutitos más y arrancamos, ¿eh? Álvaro, ¿sabes qué me llamó Carlito Núñez? Me llamó al principio del lockdown para saber cómo andaba yo y todo eso. Pero creo que está en Estados Unidos. ¿Vive en Estados Unidos o vive ahí en Venezuela? Vive entre Colombia y Estados Unidos. Se fue de Venezuela. Se fue de Venezuela totalmente. Sí, porque él se casó con una familiar de Rafael Ramírez, que era presidente de Petróleo de Venezuela, que ahora es perseguido por la justicia. Bueno, ¿les parece que demos comienzo? Creo que es el momento justo. Ya recordémosle a todo el mundo que estamos transmitiendo. ¿Están golpeando, Álvaro, vos? No. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy.
La conferencia número 9. Ya han pasado 9 jornadas que hemos compartido. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos otra vez en este ciclo de conferencias que hemos organizado desde la oficina regional. Como siempre recordamos, damos aviso de lo que va a pasar el próximo jueves, el jueves 21 de mayo, que tendremos como invitado a Marco López Luna de México y a Paulo Braga Mascarenas de Brasil, que nos van a mostrar o van a hablar sobre sus realidades de los cocodrilos urbanos. Hoy tenemos a dos amigos, Álvaro Velasco y a Enrico Chiesa. Vamos a comenzar con la presentación de Álvaro y como le habíamos adelantado en la última conversación, Enrico no va a hacer una presentación formal, sino una vez que finalice la presentación de Álvaro, va a participar de una serie de preguntas que ustedes dejan en los comentarios, pero a su vez vamos a agregar una serie de preguntas que hemos elaborado con Alejandro para Enrico particularmente. Bueno, vamos a comenzar con Álvaro. Álvaro es biólogo de la Universidad Central, es bastante conocido Álvaro en el ambiente. Álvaro es biólogo de la Universidad Central de Venezuela y realizó una maestría en manejo de fauna silvestre y acuática. Trabajó en el Ministerio de Ambiente de Venezuela, realizando los censos de babas en poblaciones sometidas a cosechas silvestres, y actualmente coordina el programa de conservación del caimán del Orinoco y de la costa. Fue miembro del Comité de Fauna de CITES, representando a la región centro-sur de América y el Caribe. Fue miembro fundador y actual presidente del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela. Es miembro del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la UICN desde el año 1992 y ocupó distintas posiciones en el comité directivo. Actualmente se desempeña como el Regional Trade. Álvaro, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Te damos la palabra y bienvenido. Ok, vamos a empezar, Pablo. Como había dicho Pablo, vamos a hablar de comercio. Y yo he llamado esta presentación como comercio, es lo mismo que conservación. Y empezamos con una foto muy sencilla. A su izquierda arriba, flancos de caimán cocodrilos salados, que después se convierten en un flanco curtido o acabado en final, que sirve para hacer calzados o zapatos. Pero ¿cómo realmente, qué es lo que vamos a hablar? O sea, hay una cadena de producción en lo que significa la materia prima de la piel de cocodrilos, empezando abajo con los cocodrilos, después están los productores, exportadores, los curtidores, los manufactureros, los detallistas y el consumidor. Pero al final, después del grupo de los cocodrilos, todo lo demás son intermediarios. Y este análisis que le voy a presentar está exclusivo para los exportadores. Entonces, ¿qué es lo que se comercia? Se comercia dependiendo del sistema de producción, llámese rancheo o ciclo cerrado en granjas. Puede ser un corte de la piel que se llama hornback, que es cortado por la barriga y se extiende quedando el lomo abierto como pieles saladas, o puede ser la misma corte en pieles en crosta, que es el primer paso de curtición, o el corte belly, que se corta por el lomo y queda toda la barriga expuesta, bien sea salada o en crosta, o ambos cortes con el acabado final, que ya es con color. Y tenemos también los flancos, que pueden ser salados o curtidos o en acabado final. Esto es lo que entra al mercado principalmente. Algunas empresas comercializan trozos de estas pieles o productos acabados ya, pero en cantidades muy insignificantes cuando entramos a la revisión. ¿De dónde sacamos la data? La data está disponible en la página de CITES en la web. Y uno entra simple y llanamente en lo que ellos llaman Trade Database.
cuando uno entra en el Trade Database, en la base de datos de comercio, aparece esta pantalla en la cual uno selecciona el rango, los años que quiere la información, cuál es el país que exportó, a qué países llegaron esas pieles, de dónde provienen esas pieles, cuál es el propósito de las pieles, qué ítems se están vendiendo y cuál es la especie. Cuando uno le dice buscar, sale esta pantalla y uno tiene varias opciones de bajar la data. En este caso vamos a trabajar con lo que se llama con tabulaciones comparativas y lo que nos aparece es esto, donde aquí lo importante es que en lo que dice Imported Report Quantity es lo que informa el país importador que recibió durante un año. El Exported Report Quantity es lo que dice el país exportador que envió. Y uno puede comparar ambas columnas para saber si hubo diferencia o no hubo diferencia. En el caso que vamos a presentar, solamente trabajamos con lo que reportaron los países exportadores. Entonces, ya entrando en materia, entre 1978 y el 2008 se han exportado 35 millones y medio de pieles de cocodrilo. Y esta ha sido la tendencia. Ha habido tres bajones muy grandes. Uno, en los que fue la primera crisis grande de comercio financiero, Primera Guerra del Golfo, Segunda Guerra del Golfo, y esto ha sido los últimos 10 años. Pero nosotros no vamos a analizar todo el periodo de 41 años. Vamos y vemos cómo han sido las exportaciones en función de los sistemas de producción. Tienes cosecha silvestre, cría en cautiverio, ciclo cerrado y rancheo. Y estas son las tendencias. Pero, como les dije, vamos a analizar solamente el 2010 al 2018. Porque al graficar todos los 41 años vemos tendencias muy grandes, caídas muy grandes. Y en la realidad, lo que vamos a ver al analizar este periodo es simple y llanamente esta curva, en la cual se han exportado casi 13 millones de pieles. Entre el 2010 y el 2013 hubo un incremento en las exportaciones del 34%. Pero del 2013 en adelante, hasta el 17, hubo una caída en el comercio o en las exportaciones de casi el 15%. Y del 2017 al 2018 aumentó en un 67% las exportaciones. Aquí es importante aclarar que la data del 2018 no está completa, porque la información que ofrece CITES en su base de datos de comercio depende de los reportes anuales que los países partes de la convención envíen a la Secretaría en Ginebra. Entonces, no todos los países lo han cumplido. Sin embargo, llama la atención que entre el 17 y el año 2018 haya aumentado sin la data completa un 67%, cuando venimos escuchando que hay una crisis en el mercado apreciable. Entonces queremos ver qué es esto, lo que está pasando realmente. Si analizamos por sistema de producción, lo que observamos es que las pieles silvestres han más o menos aumentado de unas 400, en unas 100.000 pieles al año, o quizás menos. Pero lo que sí aumentó apreciablemente fueron las pieles de ciclo cerrado, en ese periodo, del 2017 al 2018. Ahora, ¿qué pieles entran en el mercado? ¿Y hay una clasificación para estas pieles? Sí. Hay lo que se llama pieles clásicas, pieles no clásicas, y esta diapositiva muestra la clasificación o la caracterización de las especies que están en el mercado internacional en función de si son clásicas o no. Y la dependencia de que sea clásica o no es la presencia de osteodermos, o sea, plaquetas de hueso que se encuentran dentro de la piel. Y se describen los diferentes sistemas de producción para cada una de las especies que entran en el mercado internacional.
¿Cómo se ha comportado el comercio? Y aquí trato de comparar los 41 años contra los últimos 10 años en términos de porcentaje. Y podemos observar que para las piezas clásicas, en 41 años representaban el 47% de lo que entraba al mercado, contra un 53% de las pieles clásicas. Perdón, un 60% de las pieles no clásicas contra un 40% de las pieles clásicas. O sea, las no clásicas dominaban el mercado. En los últimos 10 años esta tendencia cambió. 43% de clásicas contra un 47% de no clásicas. Si analizamos las especies principales que entran en el mercado, clásicas, que son el Cocodrilus acutus, el Alligator mississippiensis, el Morelettis, Niloticus, Novagini y Porosus, encontramos que en los últimos 10 años casi todas las especies, exceptuando el Alligator, han mantenido su tendencia en cantidades que entran al mercado internacional. Mas no así el Alligator mississippiense. Ha tenido un crecimiento constante en el tiempo. Si vemos a dónde van estas pieles, encontramos que el 70% va a Europa. Y aquí hay algo interesante, porque Alemania funciona como puerto de entrada. Casi todas las pieles que entran a Alemania van a Italia. Cambio con Niloticus, encontramos que el 32%, casi el 33%, un tercio de la producción de África va a Singapur, con valores muy bajos para el resto de los países. Con Cocodrilus porosus encontramos que el 66% se divide entre dos países, entre Singapur y Francia. Ahora vamos con las pieles no clásicas, que prácticamente son todas aquellas pieles que conforman el género Alligatorio. Y observamos que la caída más grande es la de Caimán Cocodrilus fuscus, que cayó en un 58%, y esto simple y llanamente tiene un nombre, que es Colombia. ¿Cómo se exporta o a qué países va Fuscus? Casi un 31%, un tercio de la producción ha ido a México, un 37% a Singapur y a Tailandia. En cambio, el yacaré, principalmente de Bolivia, va a Italia. Con el Caimán Cocodrilus, los últimos años, la gran mayoría va a Italia y Alemania, que es casi el 68% de lo que se produce tanto en Venezuela, principalmente en Venezuela y en Guyana. Hay otra serie de países que compran, y en esta figura se los muestro: México, Surcorea, Hong Kong, China. Aquí lo importante es que hay países que tradicionalmente han estado en el mercado durante los 41 años y países que han venido emergiendo como nuevos mercados internacionales. Durante este periodo analizado, el 21% se va a Singapur, un 14% se va a México, y tenemos que Europa está comprando prácticamente un tercio de las pieles. Si analizamos cada país por particular y comparamos 1978 contra 2018, tenemos que, por ejemplo, para Alligator, Singapur compraba el 19% de lo que entraba en el mercado de Alligator, y en los últimos 10 años está comprando el 34%. ¿Y quién cayó? Fuscus. Fuscus de Colombia metía en el mercado de Singapur un 61% de su producción y hoy por hoy está metiendo un 37% de su producción. Cuando lo llevamos a números, vemos en la línea azul que las pieles clásicas en Singapur han mantenido relativamente su volumen de entrada o de compra, pero más no así
las pieles no clásicas, que como vimos en la gráfica anterior, es dominada por la babilla colombiana. Y la caída del mercado total en Singapur, lo que estaba comprando en el mercado internacional, fue de casi un 46%. Es apreciable en los últimos años. Ha sido una caída vertiginosa desde el año 2013. Y las pieles no clásicas, la babilla, ha caído su venta en Singapur en un 96%. Esto es prácticamente cero. ¿Cómo ha sido con Francia? Francia, en los 41 años, compraba solamente el 2% de las pieles de alligator y hoy por hoy lo que compra representa el 82%, solamente alligator. ¿Y qué dejó de comprar? Babilla. De un 66% que significaba sus importaciones, pasó a menos del 1%. Otras especies aumentaron, como el Porosus, pero el resto de las especies disminuyeron su participación en el mercado francés. Y si lo vemos en gráfica, vemos que aunque ha habido un crecimiento en el último 2 años, simple y llanamente se debe a la compra de pieles de alligator, las denominadas clásicas, en un 84% desde el 2010 hasta el 2018. Y recuerden que el 2018 no es la data completa. Y trato de mostrarles en algunos países cómo ha sido. En Italia, exactamente lo mismo. Alligator empezó a representar una mayor fracción de compra, igual el cocodrilo nilóticos de Afra, con una disminución, y el yacaré, disminuyendo apreciablemente la babilla y la baba, el caimán cocodrilos y el caimán cocodrilos fuscos. Sin embargo, la tendencia general es que aumenta con una caída del 2017 al 2018, pero lo que cae son las pieles no clásicas, aumentando las pieles clásicas en un 114%. Japón, que era otro mercado importante, empezó a comprar más o representan más en sus compras siamensis, porosus, novaquini y niloticus, y disminuyó apreciablemente la babilla de Sudamérica, de un 27% a un 4%. Y el alligator también disminuyó. Sin embargo, el mercado japonés sí ha tenido una recesión apreciable de un 62% en los últimos 10 años. México, aunque es un país con tradición en la compra y uso de pieles de cocodrilos, lo mostramos porque es el único país que ha mantenido sus compras parecidas a la tendencia durante los 41 años de compra de pieles de babilla. Y se ve que su tendencia igual a disminuir, pero simple y llanamente porque el resto de las especies o el resto de las pieles no están entrando al mercado mexicano en un 25% aproximadamente. Corea es un mercado nuevo. Corea es un mercado que había explotado mucho y había estado colonizando, vamos a llamarlo de una manera, Colombia. Se ha mantenido relativamente en los 10 años que analizamos, igualmente que con cocodrilos nilóticos. Pero al analizar los totales, observamos que sí ha caído el mercado internacional de pieles en Corea. O sea, han dejado de comprar. China, que se estaba hablando como una posibilidad, aunque cuando uno analiza China es difícil porque muchas pieles van a Hong Kong o a Taiwán o a algún otro país y después pasan a China, ha mantenido sus compras de babilla y siamensis, principalmente de Tailandia, pero sí, en los últimos 2 años ha caído apreciablemente sus compras. Y Hong Kong, exactamente lo mismo. Ahora, recordando un poco lo que
James Perrin-Ross nos mostró en Argentina, hay que entender un poco cómo funciona el mercado. O sea, hay grandes empresas que manejan. Una de ellas es Hermès, que tiene en su haber más de 6 billones de euros moviéndose mensualmente. Son más de 12 empresas dentro del consorcio Hermès. Trabaja las pieles, fragancias, una serie de cosas. Pero ahora Hermès resulta que es dueño de granjas de cocodrilos en Australia, en Sudáfrica y en Estados Unidos. Es dueño de tenerías en Francia y en Estados Unidos y ha sido un donador de dinero en diferentes programas y proyectos que el grupo de especialistas de cocodrilos, el CHG, lleva a cabo. Después tiene la empresa Kering, que tiene mucho más fuerza que Hermès, más de 20 marcas, entre las más reconocidas Gucci, Saint Laurent, Puma, también con tenerías en Francia, y fue donador en el CSG y contraparte en proyectos particulares. Ya no dona dinero. Y por último tienes Louis Vuitton, que es la empresa más grande, con más de 68 marcas, ¿ok? Y también han comprado granjas de cocodrilos en Australia, en Estados Unidos, tenerías en todo el mundo, y es miembro del grupo de especialistas o dona dinero al grupo de especialistas de cocodrilos. Ahora, no todas las pieles tienen el mismo tamaño. Tratando de mostrarles un poco para qué sirven las pieles dependiendo del tamaño provenientes de cría, llámese rancheo o cautiverio. El tamaño de la piel va a un producto específico. Y como pueden ver en esta figura, se utiliza para correas de reloj, para pequeños productos como pequeñas billeteras de caballeros, o para zapatos o carteras grandes, maletas, y todo este tipo de cosas. Y depende del tamaño. Pero quiero que tengan en mente el punto de 30 a 34 centímetros de barriga, que es para zapatos y carteras de dama. Más adelante van a ver por qué. ¿Y para qué se usan las especies? Aquí les muestro que por Osus, independientemente del rango en que se venda la piel, se utiliza principalmente correas, zapatos, billeteras y cinturones. Igual así, exceptuando alligator, que dependiendo del origen de la especie, no se usa para carteras y sí se usa para correas de reloj, igual con la babilla de Colombia. Ahora, la piel tiene una clasificación y esta foto que ven es una piel de alligator grado 2 o 3, eso lo puede confirmar Enrico más adelante, y aquí lo que está marcado en rojo son los daños que tiene esta piel. Esas rayas que tienen se producen por un mal manejo de la piel o mal mantenimiento de la piel. Puede ser por hongos, puede ser por rayas, puede ser por desprendimiento de la cutícula. O sea, hay varias razones y se han hecho estudios, tanto en Australia principalmente, para poder eliminar este tipo de defectos, porque esto le reduce el costo a la piel que entra al mercado internacional. O tienes a tu derecha una piel de porosus, curtida en la tenería de Louis Vuitton, en long leather, donde otra piel que puede ser grado 2 o 3, se encuentran huecos o cicatrices. Ahora, ¿cuál es la decisión que puede tener una persona a la hora, como Enrico Chiesa, de comprar o no comprar una piel? Lo primero que tenemos que tener pendiente, y mucha gente del mercado me ha comentado, cuando una piel entra en pequeñas proporciones, cantidades al mercado internacional, se hace exclusiva y generalmente tiene una alta calidad. Pero si empieza a venderse en el mercado, empieza a haber una sobreproducción, la sobreproducción va y afecta la calidad, por lo tanto hay que invertir en la granja y eso afecta la decisión si compro o no compro. Después tienes otros tipos de factores como el origen de las especies o de los especímenes.
Si no está claro hoy por hoy el origen legal del espécimen que se está criando o comercializando, ya hay un punto en contra de esa mercancía. Está muy de moda los derechos de los animales, si son bien tratados en el criadero o no son bien tratados en el criadero, si son beneficiados dentro de una ética que se estipula o no. Y mucho está influyendo las condiciones de los trabajadores. Esto ha sido tan importante que, por ejemplo, programas en Camboya y en Vietnam con pitones han dejado de ser viables económicamente por las condiciones en que beneficiaban los animales y en que los trabajadores, el salario que recibían y sus condiciones de trabajo. Después de esto, se hace la trazabilidad del producto. Y ahí es cuando tú puedas demostrar que tu mercancía entra al comercio cumpliendo todo lo que nuestro querido amigo Juan Carlos Vázquez de la CITES quiso definir como comercio correcto. Todo esto influye en un alto precio para las pieles de clase de llamadas clásicas, lo que llaman grado A, que sería el tope. Lo mejor, una piel sin ningún tipo de efectos. Lo que entonces trae como consecuencia que las pieles de otros grados tengan un precio bastante inferior, porque ya como les mostré, los defectos a la hora de comprar un producto llaman la atención. Esto que ha traído como consecuencia que las pieles no clásicas, que generalmente no presentan ningún defecto, tengan un bajo precio. Y de ahí la razón de que no se compren. ¿Qué ha pasado? Han cerrado granjas, criaderos, han cerrado manufacturas, han cerrado tiendas y por ende ha reducido la donación a programas de conservación. Les quiero mostrar unas fotos de lo que pasó el viernes. El viernes una empresa norteamericana estaba ofreciendo pieles de 30 a 34, por eso les dije que se acordaran, exclusiva para calzado y para carteras, de alligator, grado 1, la foto de arriba, en $560, la piel ya acabada. Y cuando vemos la foto de abajo, que es grado 3 y 4, con mucho defecto, esa piel vale casi menos de la mitad, $220. En el caso de la babilla, una piel de grado 2, de grado 1, perdón, sin defecto, 30, 32, 34 centímetros de barriga, vale $120. Compárelo, 500 o 220 de alligator. Y la de clase grado 2 con defecto vale 96. La diferencia es poca. Pero cuando una persona en Europa está interesado en comprar para hacer un calzado, prefiere comprar entonces el alligator de tercera categoría porque es muy económico comparativamente. Aquí tenemos otra empresa norteamericana en Nueva York que ofrece el flanco y lo único que dice que es de Sudamérica. Esta empresa compra es en Bolivia. Esta piel tiene en promedio 1 a 1,40 a 1,50 pies en $75. Ese es el precio del viernes. Pero la semana pasada, a principio de la semana, otra empresa, la misma piel, la está ofreciendo a $12. Y esa piel de Venezuela, salada, el año pasado se vendía a $45 y en el 2016 a $120. Entonces, comercialmente no es rentable para ningún productor de flancos poder entrar al mercado porque lo que está ya en los mercados internacionales como producto acabado está muy por debajo del costo que se ofrece como materia prima original. Ahora, ¿qué influye el precio de la piel? Bueno, tenemos que pagar un permiso de cosecha. Hay que pagar, si la cosecha es huevos, hay que pagarle a la gente que cosecha los huevos. Pues hay un costo de incubación. Después que el animal nace, hay que alimentarlo durante
año y medio, 2 años, dependiendo de la especie y del criadero, para que llegue a la talla comercial. Obtenemos las pieles y hay que comprar cuchillos, sal, contenedores para poder almacenar esas pieles o obtener la piel del animal. Y hay que hacer un mantenimiento de la piel, porque si no, esta se daña con el tiempo. Hay un costo energético, que es la incubación, el mantenimiento de la piel y el beneficio del animal, porque algunos criaderos utilizan pistolas de aguas eléctricas para eliminar los excesos de grasa y de carne en la parte interna de la piel. Todo esto significa, además, los trabajadores, los técnicos, los profesionales, los asesores, su salario. Y aquí estamos incluyendo hasta la persona que abre la puerta y hasta el dueño de la empresa. Hay una asistencia técnica aparte, eventualmente si aparecen problemas hay que contratar servicio técnico, y hay una serie de controles del gobierno que también deben cancelarse, o igual los permisos de exportación, y hay un transporte, hay un costo de transporte, que eso incluye personal, alquiler del vehículo o gasolina, cauchos, depreciación del vehículo, para movilizar los huevos, para comprar la comida, para todos los empleados, para la búsqueda de los permisos y para el control del gobierno, porque, por ejemplo, en Colombia, todas las inspecciones que el gobierno le realiza a los criaderos los paga el productor. Tiene que pagarle viáticos, pasajes, comida, hotel, todo. Después hay toda la depresión, la caída del valor de las instalaciones. Eso significa una inversión en la misma y todos los costos de envío, porque en el pasado el comprador pagaba el envío. Hoy por hoy es un pago compartido entre el vendedor y el comprador. Y por supuesto no podemos olvidar el beneficio económico que debe tener la persona que realice este comercio. Cuando uno quiere analizar qué se ha publicado con relación a este tema, son muy pocos los trabajos. Y aquí le voy a mostrar todo lo que está publicado. Aunque hay un trabajo de 1978 de Price Brasitis, pero no entra en sistemas de producción y no entra en cantidades que entran al comercio. El primer trabajo que intenta analizar un modelo de manejo fue uno que publicamos Johnson, Janelson y mi persona en el 99. Posteriormente, James McGregor publica todo un tremendo estudio sobre la dinámica del mercado, en el cual él llega y concluye, dentro de sus conclusiones dice que el mercado de pieles de cocodrilos depende, entre muchas otras cosas, de la capacidad de la clase media japonesa en comprar productos de cocodrilos en Europa. Houghton y Webb en el 2003 sacan algo increíblemente que ahora todo el mundo lo dice. Ninguna especie que tenga valor, que entre en el comercio, va a tener apoyo financiero. O sea, los paleosucos, por ejemplo, no tienen valor comercial. Nadie invierte dinero en paleosucos. Solamente se invierte dinero en las especies que tienen valor comercial. McGregor, 2006, hace un nuevo análisis bastante diferente al anterior. Después presentamos un trabajo sobre el impacto de la crisis financiera en el mercado de pieles, principalmente de Sudamérica, y un análisis de beneficios económicos, un análisis completo del programa venezolano. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de todos los reportes que hace mi amigo John Catwell al grupo especialista y a la Asociación de Criaderos de Luisiana, donde él realmente lo que reporta es cuántas pieles están entrando de las diferentes especies en el mercado internacional. Bueno, espero que haya estado claro la presentación, les haya gustado y saludos. Pablo. Bueno, Álvaro. Y Pablo demora en esperarse un poquito. Excelente, Álvaro. Muy buena presentación. Realmente muy completa. Como verán, estamos de cuarentena todavía y los chicos están cerquita. Y bueno, Alejandro.
Hola. Sí. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, si les parece, me toca el gran placer de presentarlo a Enrico para tener esta charla y discusión. Primero agradecer y felicitar a Álvaro por su presentación. La verdad que uno podría decir a la ligera que nos llenó de números, pero en realidad creo que es muy útil tener en mente todos estos gráficos y estas representaciones que creo que reflejan claramente cómo está la situación. Después estimo que vamos a tener el espacio para preguntas y Álvaro va a recibir varias también. Así que, bueno, para mí es en este momento un gran placer presentar a mi querido amigo, que nos tiempo, la historia en la actividad de la conservación de los cocodrilos y en la comercialización de los cocodrilos a nivel global. Empezó a trabajar en la empresa Italhai, con pieles exóticas a partir del año 1900. Se incorporó como miembro pleno de especialistas en cocodrilo en el año 1994 y ha participado en las reuniones por tiempo mayor aún al de los últimos años, manteniendo contactos permanentes en estas reuniones con biólogos, herpetólogos y con todos los profesionales interesados en la salvaguarda de estas especies y en el desarrollo de las distintas prácticas de uso sustentable y también con amplio conocimiento de la región de América Latina y de Estados Unidos también, donde es un activo trabajador. Así que, Enrico, un gusto tenerte con nosotros en este ciclo. Te dejo para que te hagas un saludo y ya arrancamos con los comentarios que tengas pensado hacer. Muchas gracias por invitarme, Alejandro. Es un placer estar aquí en esta reunión. Y yo te oí muy mal. No sé si me están oyendo bien. No, yo también. A vos se te escucha perfecto, que es lo importante. Sí. Ok. Yo no escuché la mitad de las cosas que dijiste. Espero que hayas hablado bien. Sí. No, la presentación de Álvaro es interesante. Yo lo que puedo decir de la parte comercial, una cosa que me llamó la atención es que cuando yo empecé a trabajar en el año 90 y con las compras de baba, fíjate que me acuerdo que aquel entonces el precio de venta de los flancos en crosta, en el mercado italiano, europeo, era de $50 por pies cuadrado. Y entonces estamos hablando de hace más que 30 años. Y $50 por pies cuadrado. Hoy por hoy creo que estamos a 22, 3, 24, estoy hablando de las pieles no puras, entonces, y son los flancos de baba. Y en contra, el precio de las pieles de alligator, ahora no tengo exactamente los detalles, pero estaba pensando mientras lo estabas hablando, el precio de las pieles clásicas de alligator en esta época era más o menos la mitad del precio actual. O vamos a decir, hay que ver el precio actual realmente lo que es después de todo el problema que tenemos con el lockdown, COVID, claro. Pero era un precio, el precio de las pieles clásicas ha subido mucho más que las pieles no clásicas. Álvaro, ¿podés silenciar tu micrófono un segundito? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias, Álvaro. Y nada, es que era muy raro porque la parte comercial era un gran negocio, el trabajo que se hacía con las pieles de Latinoamérica, que era los fuscos o
babas en Venezuela, porque había un mercado muy, muy fuerte. Y creo que las cantidades de flancos o de animales que se cosechaban en Venezuela era mucho más grande de la que han sido en los últimos 10 años. Álvaro, tú puedes decir, tienes los datos. Sí. Hay un factor también que es de moda, no simplemente por la cuestión del precio, que influye mucho. La escama cuadrada de los animales, de las especies clásicas, parece ser más requerida para el mercado. Y, por ejemplo, una de las utilizaciones más importantes que se hacían con los flancos de las pieles de Venezuela eran cinturones. Y hoy por hoy todavía se hacen muchos cinturones con las pieles de flancos, pero en los últimos, diría, por lo menos 20 años se han empezado a producir muchos cinturones con las pieles de alligator, utilizando las partes de escama central, que son cuadradas. Y yo me acuerdo que hablando con los clientes que producen los cinturones, ellos venden cinturones con las escamas cuadradas a un precio mucho mayor que los cinturones con las escamas redondas de los flancos, que son flancos de alligator o flancos de cañón. Y entonces eso es un factor de moda, y la razón por la cual en este caso las pieles tienen un valor mayor es simplemente una cuestión de moda, que la gente prefiere esto. Igual se dice por el tema de las mallas de reloj. Las mallas de reloj se producen en mayoría con pieles de alligator, y creo que el mercado de la malla de reloj ha sido por las empresas industriales realmente que trabajan con pieles exóticas, la primera verdaderamente forma industrial de utilización de pieles exóticas. Antes eran más artesanal. El mercado de las mallas de reloj ha sido realmente un mercado industrial. Es el mercado que más de todo ha permitido a la industria de las granjas de alligator de desarrollarse de esta forma en Estados Unidos. Que los números más importantes que ve de pieles que se han vendido en el mundo de alligator se debe en gran parte a las ventas de pieles chicas, pequeñas, para mallas de reloj. Y en los últimos años el mercado de la marroquinería ha empezado a interesarse muchísimo en las pieles de alligator, porque la infraestructura de los granjeros americanos era muy buena, el sistema mismo de rancheo muy, muy efectivo, y para los granjeros americanos ha sido, creo, bastante sencillo de incrementar el tamaño de producción de los animales para venderlo a las firmas, porque las firmas estaban más que todo interesadas en tener una gran cantidad de pieles de la misma calidad, y cosa que se puede obtener simplemente solamente con las pieles de granja. En contra, las pieles silvestres, si uno mira al valor comercial que han tenido, incluidas las pieles silvestres de alligator en los últimos años, ha bajado tremendamente. En los años los cuales yo trabajaba con pieles de alligator, el valor representativo del mercado era el precio de las pieles silvestres que se cosechaban durante el mes de septiembre. En los últimos, creo, 10 o 15 años, el valor de las pieles silvestres de alligator ha sido casi siempre a la baja, y ha sido casi totalmente desconectado del valor de las pieles de granja, que se ha mantenido mucho más estable. Sí, Enrico, quería consultarte porque me estás escuchando. No te escucho. Hola, hola. Sí, ahora sí.
No, me gustaría consultarte porque sé que es un tema en el que has trabajado bastante y también te ocupa como todo, y es esto que tiene que ver con la percepción que tiene la gente, que tienen los jóvenes, pero también que tiene el público en general, con respecto a la utilización de las pieles silvestres, estos nuevos grupos de los millennials, digamos, que son muy críticos de este tipo de actividades, y también con respecto a esa percepción que vemos desde hace un tiempo, pero ahora más agravada por el tema de COVID-19, ¿vale? De que todo aprovechamiento de la naturaleza parece ser algo pecaminoso o equivocado, y que todos los que utilizan la naturaleza son en gran parte los generadores de estos problemas que estamos teniendo ahora. ¿Cuál es tu enfoque con respecto a esto? Sí, lamentablemente esta percepción que, que los grupos de compradores tienen bastante, por lo menos en los países, vamos a decir, europeos, es bastante fuerte. La tendencia es pensar que todo lo que es aprovechamiento de la naturaleza es malo. Y eso se debe en gran parte al trabajo muy fuerte, muy seguido que grupos de, no sé, ambientalistas o conservadores extremistas han hecho, y recuperando recursos, invirtiendo muchísimo en la comunicación y convenciendo la gente, los jóvenes sobre todo, que el aprovechamiento de la naturaleza como se hizo en el pasado es malo. Y tengo muchísimas situaciones que le hablo a las personas que tienen conocimiento de mi negocio, cuando le empiezo a decir qué hago, que soy parte de un grupo de conservación, me miran con ojos así diciendo, pero no es posible, si estás utilizando pieles, no puedes ser un miembro de un grupo que conserva los animales, que busca manera de conservar el ecosistema. Y me cuesta muchísimo tiempo a explicarle que es al revés, y que en realidad es la conservación, el aprovechamiento sustentable ayuda a la conservación de la especie, porque la idea principal de las personas es piensan a los años 60, los años 70, cuando realmente un aprovechamiento sin control, en algunos casos, ha llevado a algunas especies casi a la extinción. Y entonces es muy complicado que hacerle cambiar idea a las personas, sobre todo a los jóvenes que ven todos sus productos, que son productos que tienen un poco de una apariencia como de lujo viejo, lujo de una época pasada. Entonces buscan cosas muy distintas de las que han sido los símbolos del lujo del suceso del pasado. Entonces se mezcla un poco este deseo de novedad, de cambio, de cosas distintas, con la idea de todos los problemas que tenemos con el calentamiento de los glaciares, el calentamiento de nuestro sistema y la contaminación general, con el aprovechamiento de los recursos que se ha hecho sin control en el pasado. Bueno, Enrico, siguiendo más o menos en... No te escucho. Pablo, no te escucho. ¿Tiene? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, para continuar un poco en el mismo sentido de esta conversación, y casualmente por uno de los principales promotores de todo esto, sabemos que actualmente existen una serie de organizaciones no gubernamentales que están como liderando un poco esta cuestión, que dentro de las más populares están las más conocidas, PETA, Greenpeace, WWF,
entre tantas otras, que están orientadas a defender de una manera muy particular los derechos del animal, ¿no? Los famosos, los más conocidos como los animal rights. Y tienen una manera de generar sensibilidad con campañas muy particulares y a su vez con mucha popularidad. Siempre con el sentido de intentar llegar a lo más profundo del sentimiento de las personas para generar un impacto negativo en el uso, de lo que respecta al uso de la naturaleza. ¿Cómo lo ven, cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo perciben ustedes desde el otro lado? Porque son como señalados como los gestores, como uno de los gestores, ¿no? De todo esto. Mira, nosotros muy mal, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, estas empresas han sido muy exitosas en hacer campañas que van directamente a los sentimientos de las personas. Que no tienes que olvidarte que la compra de productos de lujo, productos de moda, es una compra que es una emocional, es una compra que se hace no por realmente una necesidad, pero sí, es un deseo de emoción que te tiene que dar algo de interesante. Y estos grupos han podido llegar al corazón de muchas personas, sobre todo muchas mujeres, con la idea de los malos que se hacían los pobres animales, de la sangre. Hace creo 4 o 5 meses, durante una de las ferias que había acá en la ciudad de Milán, en la Plaza del Duomo, que es la plaza principal central, yo me acuerdo que he visto unas fotos que han venido de un grupo de mujeres desnudas, pero cubiertas de sangre, bueno, no de sangre, pero obviamente de rojo, para enseñar que eran, bueno, darle directamente la idea que lo que estaban utilizando las pieles estaban matando animales y así. Y una idea, una foto así, una imagen así de unos animales matados, sacrificados y al cual se le saca la piel, se queda más en la cabeza o en el corazón de las personas que una imagen de, no sé, de animales que aunque sean vivos o que sean sacrificados, pero bien sin sangre, o sea, se queda siempre la imagen más fuerte. Y esto influye mucho en las ideas de las compras de muchos de los compradores jóvenes, sobre todo los jóvenes. Entonces, Sí. Hola. Sí, está bien. Sí, Enrico, Sí. acuerdo un razonamiento tuyo que tiene que ver con el fuerte aporte que hicieron los gobiernos después de la crisis del 2009, que hicieron un aporte público para sostener y para incrementar el consumo. Ese incremento del consumo de los últimos años, ¿vos interpretás que sigue siendo a partir de ese aporte, no de cuestión económica? Sí. En muchos casos, bueno, en Europa y en Estados Unidos saben que se ha hecho este programa de quantitative easing que ha inyectado una grandísima cantidad de dinero en la economía. Pero ese dinero no es un dinero que se ha producido con una producción, es un dinero que simplemente los estados, bueno, el Banco Central de Europa, de Estados Unidos, ha decidido dar a la economía para ayudar al mantenimiento de los gastos. Porque nosotros, desde los últimos 10 años, lo único
no la única, pero la información más seguida que yo he escuchado a la televisión, que he leído en los diarios, ha sido cómo hacer para mantener o incrementar los gastos, los consumos de la gente. Y hemos visto que realmente, creo que eso yo también lo he visto en Argentina hace muchos años, ¿no? Cuando el tema para que la economía funcione es darle dinero a las personas, hacer de manera que es más sencillo acceder al crédito o tener dinero para gastar, para comprar y para utilizar cosas que realmente no se comprarían. Y yo estimo que en muchos casos toda la economía europea, te hablo europea porque es la que vivo más seguida, más cercana, ha sido muy influenciada para esta cantidad de dinero que el Banco Europeo ha inyectado en la economía. Pero que en general, si uno mira lo que estaba pasando en los últimos meses en Europa, era en Francia, era en España, en Italia también, hemos tenido muchísima, y no estamos en situación fea o mala como en algunos países, por ejemplo, como Venezuela, como la misma Argentina, por lo que yo puedo ver y sentir. Y sin embargo, los franceses han tenido todo un problema increíble por estos Gilets jaunes. No sé si han oído esto, han escuchado que ha sido este movimiento que todos los fines de semana se ponían en las calles en París, no dejaban abrir las tiendas y se enfrentaban con la policía y hubo muchísima gente, hubo muchísimas tiendas que las calles centrales de París que han sido destruidas, en España problemas con la populación para los separatistas de Cataluña. En Italia hemos tenido el movimiento de las sardinas, que era un movimiento de gente, cantidad muy grande de personas que no se entendía exactamente qué querían, pero demostraban que no estaban contentos con la situación. Y mientras tanto, hemos visto que los números de las ventas seguían siendo buenos, pero eran unas ventas que realmente no eran sana. Era una economía que estaba, según lo que pienso y veo yo, una economía que estaba muy, ¿cómo decirlo? Una economía falsa, una economía dirigida para este aporte de capital que se necesitaba para mantener un consumo alto. Y ahora, con la situación que tenemos con el COVID, la economía que tenemos está muy complicada en nuestros países, porque todas las empresas, como para ustedes, han cerrado. Las empresas están empezando a abrir de vuelta, pero realmente nadie sabe qué va a pasar o cómo se va a desarrollar el negocio general. La gente va a querer comprar, va a salir ahora que se abre a las tiendas y a comprar, o va a quedarse en su casa o va a salir y decir, mira, no sé qué va a pasar, yo voy a estar tranquilo porque el dinero que tengo lo guardo y no me gasto. Entonces es una situación bueno, creo muy complicada y que no va seguramente ayudar a la recuperación de las ventas de los números, que va a seguir con los números que Álvaro, según lo que pienso yo, enseñó hace poco en su presentación. Enrico, hemos, este último tiempo, sobre todo los últimos 10 o 20 años, hemos visto un crecimiento de China como potencia,
mucho más grande en relación a otros países asiáticos. Y tengo conocimiento de que el mercado de pieles exóticas, el mercado chino de pieles exóticas había crecido también a la par, ¿no? ¿Y cómo ves que ese mercado puede reaccionar luego de esta pandemia? Bueno, por el mercado chino creo que hoy, bueno, los chinos, no solo el mercado chino, los chinos que viajan y los chinos que no viajan son responsables, creo, hoy por más del 50% de los gastos de productos de lujo. Y yo bueno, he hablado bastante con personas que estaban estudiando este mercado y todos estamos pensando qué va a pasar. Y creemos que China va a reaccionar probablemente con un incremento del consumo interno de lujo, porque los chinos no viajarán tanto como han viajado en los últimos 5 o 10 años. Y todos sabemos que la actitud a la compra cuando estamos viajando como por lo menos de 5 a 10 veces más alta de cuando uno se queda en su mismo país. Entonces, la expectativa es que los consumos internos de China puedan incrementarse en el próximo futuro, pero las compras general de los chinos en el mundo de lujo no vayan creciendo, porque la gente, bueno, no sabemos, todavía es una parte punto que no es claro cómo van a desarrollarse los viajes de las personas, qué tipo de capacidad de viajar tendremos nosotros a partir de, esperamos, 2 o 3 meses, una vez que todo el lockdown en el mundo sea terminado. Acá en Italia se está hablando de qué va a pasar para las vacaciones de verano. Y aparentemente todos los países están tratando de tomar su propia medida para tener lo máximo posible, pero muchos países no van a dejar entrar extranjeros. Y así, no sabemos, los extranjeros chinos, los viajadores chinos son muy importantes para nuestra economía como para la economía de todos los países europeos. Bueno, sí. Un pregunta con respecto a esto, justamente. Partiendo de la base de que, bueno, claramente en este momento no está viajando nadie, mucho menos los chinos, pero que es probable al momento de empezar a abrirse la economía mundial, que China tampoco va a seguir viajando mucho y tampoco va a estar comprando a los niveles a los que compraba ahora. ¿Quién desde tu punto de vista podría ser, digamos, un reemplazante natural en esta sucesión? Porque tenemos Indonesia, Sudamérica, África, que no parecen potencialmente ni cerca de poder llegar a este nivel de consumo que es lo que tiene China. Sé que vos te planteas a la India como algo que está ahí. ¿Cuál es tu posición en este sentido? Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo me hago cada día. No tengo realmente una respuesta porque creo que una actitud a las compras como la que han tenido durante estos últimos años los chinos no la encontraremos en ninguna otra población mundial. Los chinos han sido, bueno, encerrados por muchísimos años y sin posibilidad de realmente entrar a un mercado mundial, y con mucha ganas de hacerlo han mejorado su posición económica y justamente han empezado a comprar bienes de lujos para
un placer personal. En contra, yo no conozco muy bien el mercado de India, pero la idea que tengo es que sí hay una parte de personas del grupo de India que tienen ganas de viajar, de gastar, de comprar, pero en mayoría la población de India no me parece una población así interesada a los aspectos, vamos a decir, sencillos o prácticos de nuestras economías. Son una población un poco más, menos concreta en algunas cosas, más interesada a un bienestar personal, de experiencia más que de cosas. Enrico, como para concluir esta parte y dejamos de matarte a preguntas, ya has mencionado un montón de cosas negativas, que de hecho tiene muchas, toda esta situación general, pero te hago una preguntita clave. ¿Le ves algo positivo a todo esto? Bueno, sí, yo espero que tiene que tener algo de positivo, porque si no, en poco tiempo no tendremos más cosas que hacer, nada que hacer, pero pienso también que hay una parte importante de cosas que en los últimos años hemos visto en nuestros países que la gente en general se dedicaba más a experiencia que en la compra de objetos o cosas. Y la experiencia eran viajes sobre todo, porque tenemos que olvidarnos que el gran incremento de compañía, por ejemplo, de aviación de low cost ha permitido a gente de viajar de una forma que existía hace tiempo. Y bueno, eso no va a ser posible durante un tiempo. Y la gente no va a poder pasar mucho tiempo juntos. Sabemos la sociedad cómo va a ser, cómo se va a armar en los próximos meses. Y entonces, yo pienso y he hablado con personas que capaz que en el futuro próximo, la gente en lugar de que no va a poder gastar su dinero para viajar, para hacer experiencia, pues a lo mejor puede empezar a comprar cosas para tener un placer personal, para hacerse regalo a sí mismo o hacer regalo a otra persona. Entonces, es posible que una parte de las ventas de productos que haya bajado en los últimos meses empiece a subir por esa razón. La otra cosa, esto no sé porque he hablado con varios clientes con los cuales trabajo, es que como los productos de exótico resultan ser productos más caros, las empresas que han perdido 2 meses, 3 meses, 1 mes y medio de venta, van a querer incrementar las ventas y van a empujar bastante las ventas de productos exóticos, porque los exóticos son para estas empresas productos que le permiten incrementar, bueno, tienen una buena margen de ganancia y incrementar los valores de facturación de producción real. Entonces, esto es una de la posibilidad que tenemos. Y me han dicho muchas empresas, las empresas con las cuales yo trabajo, que van a querer empujar mucho las ventas de productos exóticos. Luego tendremos que ver qué pasará con la actitud de los clientes. Porque al final las empresas sí pueden empujar las ventas de algunos productos, pero son los clientes los que compran. Y hoy el mercado está siempre más en el control de los clientes, no de los productores. Muy bien, Enrico. Muy claro, digo, así que diría Pablo, si está de acuerdo, que arranquemos, apelamos a la paciencia de Enrico y Álvaro. Sí. Unas equipas asistiendo a la... Sí. Sumamos a Álvaro a la discusión.
¿Comenzás, Alejandro? Dale vos. Bueno, la primera pregunta del camarada Cocodrilo, el sobrenombre mediático de Ricardo Ojeda. Bueno, dice, muy interesante la presentación de Álvaro, concuerda que hay... El diablo. El diablo, bueno, el nombre de pila de Ricardo, lo conoce todo por diablo. Bueno, muy interesante la presentación de Álvaro. Concuerda en que hacen falta muchas investigaciones sobre el aspecto económico y social de esta actividad. En especial, dice que le gustaría saber o conocer si alguno de los estudios señalados investigó sobre la distribución del capital generado dentro de todos los eslabones de la cadena productiva. Yo tengo conocimiento que esta es un tema que a Álvaro le atrae muchísimo. Así que Álvaro, te escuchamos. Sí, ya me estaba quedando dormido, pero bueno. No, el único estudio que se ha hecho es el del 2008 sobre el programa venezolano, donde realmente intentamos mostrar en los diferentes niveles de la cadena de comercialización cuál era la inversión y cuál era el ingreso que estaban teniendo cada uno de los participantes, partiendo desde el gobierno como ente regulador. O sea, el gobierno en el caso venezolano cobra una serie de impuestos que permiten que se generara la actividad de aprovechamiento comercial de las poblaciones silvestres. Ese estudio se hizo hasta el 2010, si no me equivoco, pero dada la situación del país y dada la situación internacional, eso no se ha actualizado, porque probablemente ahorita, si lo intentáramos actualizar, los niveles de beneficio en cada nivel de la cadena productiva no serían tan interesantes como lo que mostramos en aquel entonces. Pero ¿cuál es el problema realmente? O sea, si uno quiere, por ejemplo, vamos a decir, analizar el caso de las granjas de Estados Unidos, es muy difícil que el productor te dé a ti una realidad de lo que invierte y de lo que realmente está ingresando. O sea, son la mayoría de las personas que están dentro del negocio de pieles de cocodrilo, bien sea silvestres o de rancheo o de cría en cautiverio, son muy pocos los que te dan información sobre los costos de actividad, lamentablemente, porque se ha generado una cultura donde se ve muy mal que el que está en el extremo de la cadena productiva venda un producto a un valor tan alto cuando el nivel más bajo en la cadena productiva, comparativamente el valor no tiene ninguna relación. Pero cuando analizamos ese nivel solamente, yo sí puedo decir que en el caso de Venezuela era muy interesante. Yo no voy a decir que no había personas que ganaron mucho dinero en el país y se compraban, eran un carro nuevo. Pero había muchas otras personas que dependían del programa de aprovechamiento comercial para arreglar el carro que tenían en las estancias, granjas, fincas, huatos, como los llamemos en Latinoamérica, ¿ok? Que ese carro que reparaban les permitía vender el queso que ellos hacían todos los días en su finca. Entonces, el programa BABA, en el caso venezolano, a nivel de productores, generaba un beneficio económico que se aplicaba o que se invertía en las actividades cotidianas de la granja. Probablemente en muchos países nuestros ocurra lo mismo. Estaba revisando el trabajo de lo que explicó, por ejemplo, Lucía con el proyecto Yacaré, de las encuestas que estaba realizando, y realmente ahí se ve, por ejemplo, el impacto social a nivel de los gauchos con la recolección de los huevos, porque ustedes empezaron y le demostraron a las personas que era mejor colectar el huevo y obtener un beneficio económico por la venta de ese huevo a los diferentes criaderos en la Argentina. Pero repito, es muy difícil que alguien nos dé. Si alguien que nos escuche está dispuesto a darnos las datas, con mucho gusto nosotros trabajaríamos para poder evaluar los diferentes niveles en la cadena de producción. Bien. Bien, ahora tengo una para Enrico. ¿Enrico está por ahí?
Ahí estamos. Esta viene de México o de Dallas, no sé dónde está Luisito Ziegler en este momento. Y bueno, Luis nos está preguntando, te está preguntando a vos, Enrico, ¿qué tan fuerte o importante es la campaña educativa o informativa enfocada en dar a conocer el uso sustentable de los cocodrilos a través de sus pieles y los beneficios de la conservación? O sea que hay muchas campañas y muy fuertes en contra de esto. Básicamente lo que está preguntando Luis es si hay campañas para informar con respecto a la realidad del valor conservacionista de estos programas. Sí, sería muy importante, pero no hay campaña. No hay campaña porque no hay que olvidarse que acá en Europa no tenemos mucha vida silvestre, sobre todo de esos animales. Están muy lejos de los animales. Cocodrilos son en países tropicales. Nosotros en Europa no tenemos nada de eso. Entonces es algo muy lejos de nosotros, muy lejos de nuestra experiencia, o de la experiencia de las personas. No es un tema de grande importancia, de grande interés, hasta que no llega a ser un tema de dificultad, de escándalo, como lo presentan estos grupos de, vamos a decir, extremista, naturalista extremista, como lo están presentando ahora. Y por lo tanto que personas como yo, cuando hablo con varias personas y le empiezo a decir la historia que hay detrás de esto, cuál es la ventaja de sustentable, cuánto en realidad se ayuda a la población autóctona de los países con una utilización correcta, sustentable de los recursos, me miran con ojos así. Si no es verdad, no sabemos, ¿no? Me parece muy raro, porque toda la información que tenemos acá está en contra. Entonces sería muy, muy importante tratar de, y yo trato de hacerlo, cada vez que hablo me pierdo 15, 20 minutos, media hora, empiezo a hablar de esto con personas que, para explicarle toda la historia, aunque sea, pero es una persona, no es un argumento de grande interés si yo voy a hablar a un público de cuánto está interesante, cuánto es bueno el sustentable del recurso. Lo más interesante es escuchar cuánto mal están haciendo los cazadores a los animales, porque están destruyendo el ecosistema, están destruyendo la población, y la gente tiene, no sé, está más, no interesada, pero está más, acepta más una información fea sobre el utilizo equivocado de la naturaleza que una información buena de eso. No sé si me explico bien, pero... Sí, perfectamente, Enrico, porque claramente es el problema que estamos teniendo. O sea, en un mundo de 140 caracteres es más fácil decir algo malo rápido que genera un fuerte impacto y no una explicación científica y fundamentada de eso. El serio problema que estamos teniendo, pero también, por ejemplo, abrir un paréntesis acá, porque a nivel de grupo de especialistas en cocodrilos estamos trabajando en ese tema ahora. Estamos trabajando en generar ciertos mecanismos de comunicación para a la gente que por supuesto, los fundamentos que lo que se está haciendo y que se pierde si se pierden los programas de conservación que están en marcha en este momento. Ahora, el gran desafío es poder explicarlo de manera breve, concisa, porque si seguimos hablando largo y con fundamento, vamos a seguir hablando entre nosotros, que ya estamos todos convencidos de esto, y no logramos informar a la gente que es la que realmente ignora todas estas cuestiones. Así que bueno, es un gran desafío, es el desafío del momento y de aquí en adelante. Pablo, te dejo a vos. Sí,
Ya va, Pablo, déjame agregar algo si puedo. Sí, cómo no. Un poco completando lo que decía Alejandro, recordémonos que el grupo de especialistas de cocodrilos de UICN, mientras estuvo vivo Don Ashley, liderizó mucho la campaña a favor del uso sustentable de las pieles, de los productos provenientes de pieles de cocodrilo. Y recuerdo que él todos los años nos presentaba lo que se estaba intentando hacer. Hubo un momento donde en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, se contrataron pancartas que se movían a la medida que llegaban los pasajeros, donde se hablaba de la sustentabilidad. Lamentablemente, Don Ashley falleció, su esposa no ha continuado, o por lo menos que sepa yo, no ha continuado esta labor, pero en los últimos años, Christine Plott, de American Tanning, quizá un poco motivada también por el tema de la ley que se quiere aprobar en el estado de California, en Estados Unidos, donde se prohibiría la venta de cualquier tipo de productos de pieles exóticas, no solamente cocodrilo. Ella ha estado en una campaña muy interesante, pero aparentemente es muy local a Norteamérica, a California, donde no hemos logrado que eso se expanda en el tiempo. Aquí también lo importante es que a nosotros nos ha costado mucho hacerle ver a las personas. Lo dijiste tú, Alejandro, el primer día con tu conferencia, y lo han dicho algunos otros precededores a mí, que en 1977 todas las especies de cocodrilos estaban o amenazadas o en peligro de extinción. Y las que hoy se encuentran bajo programas de aprovechamiento que estaban en esa lista, simple y llanamente se logró a través de programas de uso sustentable. En Latinoamérica, el mejor ejemplo es el proyecto Yacaré. Y ya hemos hablado hasta el cansancio de esto en estos días, en estas 9 o 8 días que tenemos de conferencia. Sin embargo, ese es un punto fuerte que nosotros tenemos que hacer y no lo hemos logrado, porque cuando nos reunimos como grupo de especialistas, podemos ser 350 personas, donde además hay de todo tipo de personas. Hay de los que creen en el uso, de los que no creen en el uso, de los que protegen la especie, de los que la aprovechan, los que hacen cosas malas. Hay de todo en ese grupo de especialistas de nosotros. Por eso es que es tan dinámico y por eso es que es tan funcional. No hemos logrado, como tú dijiste, Alejandro, y ojalá dentro del Executive Committee del grupo puedan lograr esa estrategia. Quizás lo que nos falta es tener a una persona que se dedique 24 horas a eso. Utilizar las nuevas redes sociales, el Instagram, el Twitter y todo esto, para poder estar inundando toda la internet y para que le llegue a todo el mundo los beneficios que tiene el programa de este tipo, pero con ejemplos puntuales. Tú también, Alejandro, has participado mucho en todo lo que es el Livelihoods con CITES. Ese es otro ejemplo que nos podría ayudar a nosotros para demostrarle al mundo que no se está haciendo algo malo, sino que estamos haciendo algo en pro de la conservación y que, por supuesto, hay un beneficio económico porque nadie se va a meter en un negocio para perder. Bueno, sí, este tema realmente lo veníamos discutiendo, incluso que el disparador lo comenzó Alejandro, lo tomó Juan Carlos Vázquez y la idea, la posición del grupo en este momento es promocionar de alguna manera todos los programas de uso sostenible, además de una campaña muy fuerte a nivel de las redes también, ¿no? Pero siempre con ciertas premisas de hacer cosas cortas y con un mensaje también que penetre, que llegue en profundidad. Bueno, Álvaro, una pregunta para vos. Michael Javier pregunta si existe interés en el mercado de las pieles de intermedios. Lamentablemente ahorita no hay interés, porque es una especie que salió del mercado internacional en los años 40, 50, 60. El tema de intermedios, aunque es una piel considerada clásica, es una piel que podría competir, y eso Enrico probablemente lo sepa, aunque él creo que
él no vivía en esa época de intermedios, pero su papá sí. Habría que hacer todo lo que se está intentando hacer, por ejemplo, con cocodrilos acutus, porque al estar en peligro de extinción, la lista de especies amenazadas de Estados Unidos la tiene clasificada y por ende los productos, si recuperáramos las especies y montáramos un programa, los productos con piel de intermedios no pueden entrar a Estados Unidos, que es lo que está ocurriendo con alligator, con acutus y con melanosucurbijo. Pueden entrar a Europa, pueden entrar a Asia, pueden entrar a Japón, pero el mercado al final tiende a ir a Estados Unidos. Entonces habría que empezar a hacer toda una campaña, tanto política como un análisis de mercado, para ver si realmente entraríamos al mercado con esta piel. El otro punto sería con cuántas pieles entramos. Entonces ahí hay una variabilidad de opiniones. Hay gente que opina que si tú entras con 5 o 10 mil pieles al mercado de una especie nueva que recuperaste, va a ser atractiva y va a tener un alto valor porque es escasa y entonces los productos van a ser más buscados y más privilegiados en términos de precio. Pero bueno, caeríamos en lo que yo presenté de las cadenas de sobreproducción, deterioro de calidad y tal por el estilo. Pero por los momentos, lamentablemente, para intermedios no hay ningún atractivo. Acutus tiene un atractivo, pero yo no lo mostré en números reales porque los volúmenes de pieles que se están vendiendo son muy pocos. Y eso que hay una gran capacidad productiva en Colombia y podríamos decir que en Cuba, que se aprobó en el 2004 el rancheo con fines comerciales, pero Cuba no ha podido todavía exportar una sola piel, ni siquiera cruda. A ver si ¿me escuchan? Sí, sí, acá. Bueno, yo tengo de mi parte una última pregunta. La voy a complicar más porque es una pregunta de Samuel Liefki de Venezuela, bueno, ya más santafesino que venezolano últimamente, y el vecino visto de Samuel, le voy a agregar algo a esa, espero que no traicione el espíritu. Samuel lo que pregunta, y esto va dirigido a Enrico, es ¿qué tanto ha afectado y a qué escala se ha logrado la conservación de las especies exóticas con respecto al tema del movimiento de los derechos animales? Esto es lo que pregunta Samuel, o sea, a ver si hay una cuantificación de cuál es la afectación y en qué medida estarían afectadas las especies silvestres por estos movimientos pro derechos de los animales. Pero yo te agrego, Enrico, algo de mi parte, y tiene que ver con, si nos repasamos un número que estuvo presentando Álvaro, nosotros vemos que ha habido un muy fuerte impacto en el comercio en los últimos años, pero este impacto ha sido mucho más fuerte en las especies no clásicas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Las especies clásicas han sido impactadas, pero no tan fuertemente como las especies clásicas, o sea, como los animales de vida silvestre. La pregunta que tengo un poco averteada de mi parte, complemento de la que hacía Samuel justamente, y es si la actividad de los grupos pro derechos de los animales no es funcional a los productores de pieles del ciclo cerrado clásico, que hoy por hoy son en gran medida las mismas marcas que son las dueñas de esos criaderos, pero no haberte complicado mucho la vida. No, te he perdido un poco las palabras, así que no estoy seguro de entender bien. Puedes tratar de... Te lo hago más resumido. Samuel pregunta si hay una explicación de cómo ha afectado el mercado mundial por la actividad de los grupos pro derecho de los animales. O sea, hasta ahí estamos. Y hay una evaluación al respecto. No tengo
datos y números que puedan presentar. Yo pienso que ha afectado muchísimo el comercio, la percepción sobre la utilización de los animales. Y no creo que no creo que le haya hecho bien al comercio, a la producción y en general a la utilización de la especie y a la protección de las especies. Yo tengo mi propia opinión sobre el tema de las granjas, de la producción a ciclo cerrado, que no creo son realmente muy interesantes para la conservación de la especie, pero es mi opinión personal y hasta ahora no he visto realmente un movimiento importante en ese sentido para hacer una diferencia importante entre la producción de animales silvestres o, bueno, granjas, pero que tienen un directo impacto con la vida silvestre, con la protección del medio ambiente, porque creo que esto sería un buen punto para empezar a enseñar a las personas que el uso sustentable le hace bien a la protección de la especie y del ecosistema. Seguramente todo el trabajo de los grupos para la protección de los animales, en algunos casos creo que ha hecho bien porque ha generado una atención mayor en la calidad de la vida de los animales, la granja. Pero en general, en la percepción del trabajo de los granjeros, de los productores, no ha sido bueno y ha afectado de manera negativa el comercio. Bueno, perfecto, para mí muy conforme. Sí, yo voy a sumar una experiencia de los criadores, de los granjeros filipinos, que realmente salen un poco de la media de los granjeros. No sé en términos comerciales, pero sí sé que hacen un aporte muy importante en lo que respecta a la conservación directa, en la liberación de ejemplares, e incluso aportan mucho dinero a la conservación de manera indirecta, ya sea en educación como en investigación. Realmente son ejemplos a resaltar. Después la mayoría, calculo que todo parece que nos estamos olvidando de mencionar lo que es, o nos enfocamos demasiado en el animal rights y nos estamos olvidando un poco del animal welfare. Y creo que de alguna manera los criaderos son los que más o menos se van a poder acomodar a esos ciertos nuevos requisitos. Entonces, me parece que ese tipo de producción de alguna manera va a quedar vigente. Pero bueno, eso es una opinión personal. Bueno, yo no, si me disculpan, quedan 2 o 3 preguntas, algunas ya fueron respondidas. En Italia, bueno, Enrico, no sé si dijimos en el comienzo, Enrico está en Italia, en este momento son las 12:45, 1 menos cuarto de la mañana, así que no le vamos a ocupar más tiempo. Enrico, te agradecemos muchísimo esta posibilidad. Álvaro también, es muy interesante tu presentación. Y paso a comentarles que el próximo jueves vamos a tener como invitados a Marco López Luna de México y a Paulo Braga Mascarenas de Brasil. La presentación va a llevar el nombre de Crocodilia en la ciudad y tiene la intención de acercar un poco a los caimanes en Brasil y a los cocodrilos en México, relacionar su aparición en los centros urbanos con la destrucción de hábitats, lluvias, contaminación, caza y mencionar cuáles son las acciones de rescate de las agencias ambientales. Nuevamente, gracias.
muy amable, muy buenas las presentaciones, muy interesantes tus opiniones, Enrico. Tu lado es por ahí, la voz del otro lado es la que a veces necesitamos también escuchar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir este momento. Bueno, de mi parte también un saludo muy grande, un agradecimiento y bueno, el gusto de encontrarme con ustedes, aunque sea a través de este medio. Enrico, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, gracias y espero podernos ver pronto, ¿no? Ojalá. Igual de mi parte, gracias por la invitación. Chao, Enrico. Buenas noches. Chao. Okay. Chao. Buenas noches.